Este viernes 17 de noviembre comienza la franja política, ya debería la campaña agarrar fuerza con todo para el proceso constitucional. Estamos así comenzando agenda constitucional esta nueva semana, tenemos más contenidos para dar una mirada en profundidad, como todos los viernes junto a Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis, también con Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro de Democracia y Comunidad, y con Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. ¿Cómo están todos? Bienvenidos en esta semana pero tan movida política, comunicacionalmente, tantas crisis. ¿Cómo están? Bien, hola a todos. Buenos días, la Bárbara. Hola a todos, todas. Bueno, hoy día vamos a abordar algunas materias que, bueno, justamente quizás la podemos incluso vincular con lo que está ocurriendo actualmente en esta última semana. Vamos a hablar de nuevos contenidos de este proyecto que va a ser plebiscitado en un mes más. Y vamos a comenzar hablando de la Agencia contra la Corrupción. Esto es parte de los contenidos del programa de hoy. Vamos con la gráfica para poder contarles, iniciando justamente con la creación de nuevos organismos. Y parte de eso es la Agencia contra la Corrupción. En el capítulo 1, artículo 8, en el punto 6, encontramos que la ley creará una Agencia Nacional contra la Corrupción que coordinará la labor de las entidades estatales con competencia en materia de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas, y promoverá acciones de prevención en dichos ámbitos. Una ley institucional determinará la composición, organización y demás funciones y atribuciones de esta agencia. ¿Qué le parece este nuevo organismo, Soledad? Yo creo que la Constitución, la propuesta de nueva Constitución tiene varias cosas interesantes en materia de corrupción, pero no sé si es este organismo el más interesante, ¿ya? Porque es un organismo, como lo mencionabas tú, coordinador, ¿ya? Yo no le veo como mucha diente, ¿ya? Las competencias fuertes creo que van a seguir siendo las de la Contraloría, que es clave en esta materia, y en su control de revisión de legalidad de los actos y su control de cuentas. Pero yo la verdad es que en la creación del nuevo órgano, no sé si era la manera adecuada de hacer frente a los problemas de corrupción. Yo creo que es más efectivo, digamos, haber seguido por el lado de fortalecer la Contraloría, quizás fortalecer Contralorías regionales, sobre todo porque este órgano, como decía, es un órgano coordinador, ¿no? Como que no tiene competencias propias, sino que coordina a otros que están a cargo del control real, ¿ya? Sin embargo, tampoco hay que quedarse con la idea de que no se hace nada, ¿ya? Hay varios artículos que resaltan, por lo menos, la idea de que la corrupción, en cualquiera de sus formas, es contraria al bien común y su erradicación es una obligación de los órganos del Estado. O sea, eso es algo que se hace con mucho énfasis. Hay que fijarse en las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios públicos y de las autoridades. O sea, creo que esas son las normas más interesantes, más efectivas para una lucha real contra la corrupción. Entonces, yo creo que la nueva propuesta tiene elementos importantes para combatir la corrupción o por lo menos rechazarla completamente, resaltar este deber del Estado y tomar medidas concretas de transparencia, de inhabilidades, de incompatibilidades que van en la lucha contra la corrupción, que creo que son más importantes que la creación de esta nueva agencia. ¿Cómo lo ve, Francisco? A ver, hay un telón de fondo, y es que estamos en presencia de un texto, el de la propuesta constitucional, que es muy extenso. Hemos hablado de una constitución hiperdesarrollada, casi a la altura del texto que emanó de la Convención Constitucional, ¿ya? Y por tanto es una constitución no habilitante, una constitución que en rigor, producto de este crecimiento de su articulado, va rigidizando el rol que en el proceso político democrático tienen las instituciones. Digo esto porque la Agencia contra la Corrupción se inscribe en un fenómeno de gigantismo estatal. Y esta es una paradoja del texto. Un texto inspirado, en último término, en un constitucionalismo conservador y populista, que aspira al gigantismo estatal. Alguien sacaba las cuentas, yo tomé aquí nota, tenemos 41 organismos,
20 organismos nuevos, entre servicios públicos, organismos autónomos, consejos, asesores. Y la pregunta que uno debe hacerse es si este gigantismo estatal contribuye o no a la eficiencia del Estado y de sus administraciones. Y aquí no hay ninguna opinión previa respecto de si la Agencia contra la Corrupción está bien o mal, porque en rigor, en Chile tenemos herramientas para combatir la corrupción. Y esto es fruto de una historia que se remonta a la creación de la Comisión Briner, la Comisión Nacional de Ética Pública, en el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle. Y después de la Comisión Engel. Parte importante de las recomendaciones de estos órganos se tradujeron en iniciativas legales. La ley de probidad, sin ir más lejos, de diciembre de 1999, que modificó la ley de bases, es un ejemplo de esto. Lo mismo la modificación del capítulo de delitos funcionarios del Código Penal y más recientemente la legislación sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas y finalmente la ley de delitos económicos. Es decir, tenemos un conjunto de herramientas para enfrentar desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista penal, la corrupción como fenómeno que se ha instalado como un cáncer en toda América Latina, por de pronto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calza aquí una agencia contra la corrupción? Lo notaba bien nuestra copanelista Soledad Bertelsen, efectivamente es un organismo de coordinación. La ley, hoy día, la ley de bases, dice que los órganos del Estado deben propender a la coordinación. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿cuánto agrega a lo que tenemos hoy día y a la necesidad de hacer funcionar plenamente lo que tenemos hoy día esta creación de un organismo nuevo del nivel constitucional para la coordinación? Uno solo podría decir responsablemente, lo veremos al andar. Así de antemano, las administraciones deberían coordinarse para actuar en función del combate de la corrupción hoy día con las herramientas que tenemos. Patricio, ¿algo que agregar de lo que se ha dicho? Estoy bastante de acuerdo. A ver si puedo decir algo que sume. No hay que ser excesivamente cautelosos y tenerle miedo a las innovaciones. La experiencia muestra que lo que parece eficaz contra la corrupción es garantizar siempre la independencia de los tribunales, garantizar la libertad de prensa. En el caso chileno, mantener muy robusta la Contraloría General de la República, reforzar la capacidad fiscalizadora de los tribunales y de las superintendencias. Ese es como el menú. En los últimos años hemos ido creando algunas instancias que contribuyen a su manera. La alta dirección pública, el Consejo para la Transparencia. Así que yo en principio no me opondría a que frente a algo tan importante como la defensa de la probidad uno explore nuevas ideas. Ahora, mi punto es que está muy mal ejecutada la idea. Muy mal ejecutada, técnicamente. ¿Ah? No cuestiono la intención, muy mal ejecutada. Coordinarse. Hay dos maneras de coordinarse. Uno, crear espacios institucionales en que los llamados a desarrollar tareas afines se reúnan y cotejen, compartan lo que están haciendo. Se crean consejos para eso y se les dota de esos consejos de una secretaría ejecutiva. Es una muy mala idea, pero el COSENA es un consejo que busca coordinar la acción del Contralor, la Corte Suprema. Fíjense, en esos casos, ninguno de los que participa renuncia o pierde su autonomía. Pero aquí se le ocurrió a alguien que había que poner una agencia. Las agencias son entes públicos que desarrollan políticas públicas. El nombre de agencia no es cualquier cosa. Y esa agencia va a coordinar a todos los entes estatales que tengan que ver con la lucha contra la corrupción. O sea, va a coordinar al Contralor General de la República, va a coordinar al Fiscal Nacional, va a coordinar a los tribunales, a las policías,
a la Comisión de Mercado Financiero. Aunque en el uso diario la palabra coordinar a veces pareciera muy light, ¿ah? Oye, los invito a una reunión, yo pongo el café y cada uno cuenta lo que está haciendo y después... No, coordinar en derecho público es algo bastante más concreto. Si yo cito una reunión de coordinación, tienen que venir. Coordinar significa dirigir el esfuerzo. Cuando la Constitución dice que el Ministerio de Salud coordina las acciones de salud, dice que puede impartir órdenes al subsistema privado y al subsistema público, como lo hizo durante la pandemia. Entonces, yo no sé qué estaban pensando cuando se les ocurrió que tenía sentido institucional que hubiera una agencia que va a estar coordinando a todos los entes estatales. ¿En qué queda la autonomía del Contralor General de la República, del Fiscal Nacional? Este va a ser un zar de la corrupción. O, si me quieren tranquilizar, me dicen, no, Pato, por favor, la palabra coordinar está tomada en un sentido como de instar. Es que hay nombres para entes que puedan promover una agenda. Las defensorías, por ejemplo. Las defensorías están ahí para tensionar al Estado, por ejemplo, y hacer informes que reporten las fallas que tienen los distintos entes estatales, promover legislación que mejore la capacidad de respuesta del Estado frente a la corrupción, por ejemplo. O sea, si ahí me dicen una defensoría de la probidad, podría ser. Si ahí me dicen un centro de estudios, pero una agencia que va a coordinar, luego textualmente, tú lo leíste, Bárbara, a todas las demás entidades, técnicamente mal. Mal, en mi opinión, valoro la intención, porque o es en serio y es un zar, y estamos arriesgando la autonomía de entes muy importantes que tienen que ser autónomos. Y si no es en serio, si es una coordinación tan light como que cada uno verá si toma en cuenta lo que dice esta agencia, bueno, ¿para qué lo ponemos en la Constitución? Más o menos están todos de acuerdo. Vamos a pasar a otro de los organismos, que es la Defensoría de las Víctimas. Vamos a tener que lamentablemente ir más o menos rápido porque ojalá podamos alcanzar a abordar todos los contenidos. Defensoría de las Víctimas, el capítulo 9, artículo 174. El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas es un organismo dotado de personalidad jurídica, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente. Se vinculará con el presidente de la República a través del ministerio que tenga a su cargo las relaciones con el Poder Judicial. Francisco. Este es un buen ejemplo de gigantismo estatal, porque que un servicio público descentralizado del sector justicia sea puesto en la Constitución es un ejemplo de que estamos haciendo crecer la Constitución de manera inorgánica, sistemática. Y esto no tiene que ver con un juicio de fondo. Enhorabuena que haya un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que por lo demás es una iniciativa propuesta durante el gobierno de Patricio Aylwin en los años 90, en la que me correspondió trabajar además, dicho sea de paso. Enhorabuena que así sea, porque la Defensoría de las Víctimas es parte del acceso a la justicia, que está asegurado constitucionalmente hoy día. Así que bien, pero que esté en la Constitución, esto es una exageración que me parece que linda a lo ridículo, para serle franco. A menos que sea cierto lo que dicen algunas muestras, como Black and White, ¿ya? De que aquí la Constitución lo que quiere hacer es sintonizar con la opinión pública, con los temas que en el marco de la agenda de seguridad la opinión pública valora. Entonces, para ganar adeptos a un texto como el que se presenta a referéndum el 17 de diciembre, instalamos en su texto, incrustamos en su texto un organismo que perfectamente podría estar en el sector justicia como un servicio público más, cumpliendo su labor, porque el reconocimiento constitucional de un servicio público, salvo que haya autonomía de por medio, no agrega nada a su labor y a la eventual eficiencia de su labor. Patricio, de hecho ya sintonizando con Francisco, hay algunos que han bautizado esta como la Constitución de la Seguridad. Francisco. O sea, Patricio. Somos muy amigos, pero no hemos llegado a ese nivel de simbiosis. No, mira, aquí yo, para ser coherente con lo que dije hace un minuto, la idea de una defensoría tiene una consistencia en el derecho comparado,
Y yo creo que así como existe en Chile una defensoría penal pública, no está expresamente en la Constitución, pero existe una defensoría penal pública, a mí no me parece tan negativo que, haciéndonos eco de esta preocupación realmente importante frente a la situación de las víctimas, tú le des al interés y derecho de las víctimas un reconocimiento robusto a nivel constitucional. ¿Ah? Por supuesto, tendrá que ser el legislador después el que conecte esto con la existencia de un ministerio público, que sigue existiendo un ministerio público, que sigue teniendo el protagonismo del ejercicio de la persecución penal, para que nos entiendan las personas que nos escuchan. Cuando se comete un crimen en Chile o parece haberse cometido un crimen, el principal responsable de llevar adelante la investigación y luego, cuando ya se tenga el caso más o menos claro, de llevar esto a juicio, es el Ministerio Público. Y no cada una de las víctimas por sí mismas, no cada una de las víctimas con sus abogados. Esa es una opción, ¿no es cierto? El Estado crea un ente que promueve esta causa. Por supuesto, haciéndose cargo de los intereses de las víctimas. Pero pareciera ser que hay aspectos o dimensiones en que esta opción gruesa que tomamos hace 25 años, 20 años, no satisface suficientemente el anhelo, la preocupación de la víctima individual, de la persona de carne y hueso que sufrió el crimen. ¿Ah? Y se siente un poquito parte de una máquina donde no se le escucha, donde muchas veces sus necesidades no son. Yo creo que es importante, frente a la situación que se vive, no solamente en Chile, que el Estado tenga la capacidad de abrazar esa preocupación. Por supuesto, de una manera, repito, coherente con la opción gruesa, porque tampoco se trata de hacer demagogia constitucional y prometerle a las víctimas que el Estado les va a dar a cada una de ellas algo así como un ministerio público personal. ¿Me explico? O sea, eso no se puede, eso no se puede. No pueden haber 17 millones de ministerios públicos para que cada víctima cuente con ese tipo de... No, va a haber un ministerio público y van a haber fiscales que van a ser los que van a llevar la causa. Pero claro, a las víctimas las vamos a acompañar mejor y van a contar con una asesoría mejor para que sientan que el Estado de Derecho realmente les está respondiendo. Así que yo en lo personal me parece bien, ¿ah? Con todas las salvedades que acabo de hacer. Soledad, ¿algo que agregar ahí o discrepar? Yo creo que este órgano, a diferencia del anterior, sí cumple con una función, con un vacío, ¿ya? Importante resaltar que el título es Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, porque no se centra solo en lo penal, ¿ya? Si uno se queda con Defensoría de las Víctimas, uno pensaría que está solo centrado en el ámbito penal, pero en el fondo, este organismo yo lo veo como que viene a reemplazar la Corporación de Asistencia Judicial también, ¿ya? O sea, hoy en día, ¿cuál es el modo principal en que el Estado provee servicios jurídicos a las personas que tienen acceso a un abogado pagado por ellas mismas? A través de una corporación de asistencia judicial en que los atiende un alumno en práctica, ¿ya? O sea, eso no es calidad de servicio, ¿ya? O sea, son recién egresados, algunos de ellos que no ni siquiera han dado el examen de grado, la licenciatura en Derecho, los que atienden a las personas. Bueno, eso no es servicio de calidad. Entonces, me parece a mí que este servicio de acceso a la justicia viene a reemplazar ese problema real que tenemos. Y por eso, a diferencia de la Agencia contra la Corrupción, yo no veo una duplicidad, sino que veo que lo lógico sería que la corporación se subsuma dentro de este nuevo organismo. Entonces, no es solo sumar nuevos recursos públicos, sino en el fondo ocuparlos mejor, ocuparlos dando un servicio de calidad de acceso a la justicia a la gente, ¿ya? Eso por un lado, resaltar que no es solo penal. Y por otro lado, si bien el Ministerio Público tiene este rol de ejercer acción pública y de investigar, los que hemos sido lamentablemente víctimas de delitos alguna vez, sí nos damos cuenta que en el fondo el Ministerio Público solo logra, digamos, dirigir investigación, pero no logra realmente representar, ¿ya? En la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque también el Ministerio Público está guiado por el principio de oportunidad, o sea, que en el fondo elige qué casos va a investigar.
Y entonces, lamentablemente, muchas víctimas quedan con la sensación de que les cerraron el caso, ni siquiera les notifican que les cerraron el caso. Y a lo más, si tú aportas antecedentes, puede pasar algo. De hecho, a mí, no queda contradictorio personal, pero a mí yo en un caso aporté todos los antecedentes de las personas, hasta los root de las personas que habían cometido el delito, y nunca supe nada. O sea, entonces, es normal que a la gente esto hay que llenar el vacío, ¿ya? Concuerdo con Francisco, tenía que estar en la Constitución, tal vez no, ¿ya? Pero claro, dada la sensibilidad que el tema tiene, yo entiendo que se le haya dado este carácter constitucional. Otra cosa, pero me quedo mucho más tranquila en todo caso con la creación del órgano, porque en el fondo no es un organismo completamente nuevo en cuanto a recursos nuevos, y creo que sí llena un vacío que era real y necesario rellenar. Bueno, vamos a avanzar con otro organismo, el Ministerio Público, y fíjense que acá también hay algo que es bien llamativo. Vamos con la lámina, en el capítulo 12, artículo 133, encontramos en el punto 1. Existirá una fiscalía supraterritorial con competencia a nivel nacional, a la cual le corresponderá el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en los delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad. La organización de la Fiscalía Supraterritorial y los delitos que ésta persiga serán determinados por el fiscal nacional, de acuerdo con la ley institucional, habiendo ido previamente al Consejo de Coordinación Interinstitucional. Patricio. Bueno, tratando de ser coherente, a veces cuesta. Aquí estamos ante un reforzamiento de una entidad que cumple una función conocida, importante y relevante, el Ministerio Público. Mientras se describa con suficiente amplitud esta fiscalía supraterritorial y no quede atada a un tipo de delito, dice delitos de crimen organizado y alta complejidad, está bien, le deja un margen a la organización para definir. A mí en principio me parece que es un poco raro que esto esté en la Constitución, honestamente. Yo creo que debió haberse facultado al Ministerio Público para que se organizara de una manera más flexible. Pero Patricio, tampoco... perdón que lo interrumpa, pero para llevarlo a la contingencia nacional, porque el fiscal nacional y el Ministerio Público han anunciado un equipo especial de fiscales dedicados exclusivamente al crimen organizado, con turno especial, incluso 24/7. ¿Puede ser algo más o menos como eso, pero institucionalizado en el fondo? Sí, lo que pasa es que, a ver, en esto yo por lo menos no quiero ser demasiado ortodoxo y decir, esto no se puede hacer en la Constitución, esto sí se puede hacer en la Constitución. A veces hacemos cosas en la Constitución que no tendríamos por qué hacerlas, pero hay razones para hacerlo en la Constitución. Yo no soy tan riguroso ni puntilloso. Hay cosas que están en la Constitución porque hubo un momento histórico, ¿de acuerdo? Entonces, pero tomémosle el peso a lo que significa poner algo en una Constitución. De manera que no seamos tan desaprensivos, porque si con cada cosa buena, razonable, sensata que se viene haciendo, eso es suficiente para ponerlo en la Constitución, hay un riesgo. Yo mismo en el pasado he pecado a veces de este riesgo, algo que me parece bueno, pongámoslo. Solamente explicar, cuando uno pone algo en la Constitución, inmediatamente se producen dos efectos. Ese algo adquiere rigidez que antes no tenía, porque si uno quiere cambiarlo, ¿no? Ya no va a bastar con un decreto, no va a bastar con una ley, va a necesitar un quórum más alto. En este caso van a ser, si se aprueba el texto, 3/5, más rigidez. Y segundo, eso que tú pusiste en la Constitución adquiere jerarquía superior sobre todo lo demás, irradia hacia abajo. Y entonces hay cosas que se venían haciendo que no se van a poder hacer, hay cosas que van a caerse, que se van a anular. No es cosa poca. No es una decisión como quien dice, ¿a quién invitamos al cumpleaños? ¿Por qué no invitamos a Jorge? Bueno, invitemos a Jorge, porque si invitamos a Jorge al cumpleaños de la Constitución, ya no podemos echar a Jorge por los próximos 20 años. Y Jorge no solamente va a llegar a la fiesta, sino que va a elegir qué es lo que come Jorge. Entonces, ¿podemos invitar a Jorge a la fiesta? Sí, pueden haber razones para hacerlo, pero las consecuencias de colocar algo en la Constitución no son baladíes. En este caso, a mí me parece un nivel de detalle innecesario.
No es mala la idea de una fiscalía supraterritorial, no es mala, es bueno. Ojalá que existan, porque los delitos atraviesan las regiones, cruzan las regiones. Deben coordinarse mejor los fiscales regionales, esa es otra estrategia. Poner en la Constitución la fórmula concreta que hoy día parece buena es discutible. No quiero que hoy día alguien me escuche y diga, oh, este señor está en la franja. No, puede ser, digamos, pero les pido que todos tengamos esa actitud como de duda sistemática, de que todo lo que pueda ser sensato, pongámoslo en la Constitución, porque esa no debiera ser nuestra disposición. Soledad. Yo creo que la creación de la fiscalía es buena, llena un vacío que efectivamente no se estaba logrando por las razones que sean, digamos, hacer frente a a una forma de delitos que efectivamente necesita, que son transversales a las regiones, que el modo de operandi no se concentra en una en la otra. Y quizás la razón por la cual se puso en la Constitución también es pensar que en la estructura anterior o actual del Ministerio Público, claro, se da mucho énfasis que es un organismo jerarquizado, que está fiscal nacional, fiscalías regionales, fiscales locales. Entonces, claro, te daba la impresión de una estructura muy dividida en territorio, ¿ya? Entonces, yo creo que ese también puede ser el sentido de que se haya puesto en la Constitución. Creo que es importante resaltar que quedó claro que está por debajo del fiscal nacional, ya es algo que se quedó redactado bien al final, que no es un ente paralelo al fiscal nacional, lo cual ahí sí creo que me habría producido más problemas, ¿ya? Entonces que sí, ya por la misma Constitución tiene que coordinarse, ya no es un super fiscal por encima del fiscal nacional. Y yo creo que puede ser muy útil. Hay que recordar que en otros países existen instancias parecidas, ¿ya? En España, por ejemplo, para hacer frente al tema del terrorismo, de la ETA, existe una institución también que está a nivel de toda España y no ligada a distintas comunidades autónomas, que ha sido eficaz, parece, digamos, en el combate al terrorismo. Entonces, tiene sentido, o sea, no es una cosa como tan extraña, digamos, que exista este ente supraterritorial. Y creo que un poco lo que decíamos antes con lo que hablábamos de la Defensoría de las Víctimas, ¿no? Está muy en la línea de lo que la gente, de las sensibilidades de la gente, y por eso probablemente también quedó a nivel constitucional. Francisco, A ¿algo ver, que agregar? yo quisiera subrayar que hay 3 compromisos internacionales de Chile en esta materia. En el marco del convenio OEA, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, una convención en el marco de OCDE respecto de lo mismo, y en que lo que se insta en ello es a dirigir el combate contra la corrupción desde distintos flancos funcionales. El crimen organizado, los delitos de alta complejidad son parte de esas tareas que el Estado de Chile se ha comprometido a hacer. Ahora, si esto lo hace a través de una fiscalía de alta complejidad, de una fiscalía supraterritorial, bueno, eso tiene que estar moldeado en el diseño organizacional del Ministerio Público. Pero la pregunta es, ¿eso debe estar en la Constitución? Una vez más, estamos contribuyendo a hacer de la Constitución un equieco. Y claro, esto podría ser baladí, lo dice Patricio, pero puede condenar al texto a cierta irrelevancia, porque va a estar todo en el texto. Y esto es una exageración. Pero hay un segundo temor que yo manifiesto. Una fiscalía supraterritorial para crimen organizado, delitos de alta complejidad, hace de esta autoridad dentro del Ministerio Público un superfiscal. Un superfiscal con competencia nacional, con una duración de 8 años en el cargo, la misma duración proyectada para el fiscal nacional, un rival institucional del fiscal nacional y un potencial riesgo desde el punto de vista del liderazgo de esa institución. Nuevamente, me temo que las constituciones hiperdesarrolladas importan estos riesgos, rigidizando el estatuto orgánico del Ministerio Público y de otras instituciones del Estado. Bueno, vamos con el último organismo que vamos a evaluar en este programa, que está también en el contexto de la Contraloría General de la República.
Y encontramos en el capítulo 14, artículo 196, habrá un tribunal de cuentas que juzgará los reparos a las cuentas realizadas por la Contraloría General de la República. Su organización, atribuciones y procedimiento son materias de ley institucional. Soledad, ¿qué es este tribunal de cuentas? La idea viene de antiguo, ya no es una innovación que se les ocurrió, digamos, en el Consejo, la discusión ha estado hace mucho tiempo. Hoy en día esta función de Tribunal de Cuentas está en manos de la Contraloría, lo cual de alguna manera es un poco extraño en el fondo que un órgano administrativo tenga una función jurisdiccional y se busca entonces separarlo, ¿ya? Cuando la Contraloría sigue a cargo de control de legalidad y todo lo que es el examen de cuentas, pero en el fondo el juzgamiento, como en la parte jurisdiccional, pasaría a ser a un órgano distinto. Entonces, como decía, con los dos últimos órganos parece ser que tiene sentido que exista, ¿ya? O sea, que ¿Es como un exista. contrapeso, Soledad, a Contraloría? No me parece un contrapeso, sino que en el fondo tiene una función distinta que la de, o sea, una cosa es examinar y es como que la Contraloría sea el fiscal y el que juzga es otro, ¿ya? Y no sea el mismo órgano. ¿Ya? Es separar la función. Entonces, yo creo que ese es el sentido. Probablemente otra parte del sentido sea que quienes forman parte del Tribunal de Cuentas se separen, digamos, y está claro que no están por esta idea de que son de exclusiva confianza del Contralor o no, o sea, queda claro que no, que sería parte, digamos. También tiene quizás una razón de ser de cómo funciona internamente la Contraloría que pueda como facilitar, digamos, ese funcionamiento. Yo creo que va por ahí, digamos, o sea, por razones bastante técnicas, más que crear algo completamente nuevo, era hacerse cargo de algo que hace mucho tiempo se discutía. O sea, parece, al menos a ti te parece razonable en este caso. Sí, eso mismo. Francisco. Bueno, el Tribunal de Cuentas se remonta a los orígenes de la República, a la Contaduría Mayor. Valentín Letelier, rector de la Universidad de Chile, fue fiscal del Tribunal de Cuentas, uno de los más egregios juristas que Chile ha tenido en toda su historia. Pero el Tribunal de Cuentas durante largo tiempo estuvo incrustado en la organización de Contraloría. Y la creación de un tribunal con el reconocimiento de tal, a mí me parece un acierto. Lo digo para que no digan, oye, estamos viendo todo mal. Este es un acierto a mi juicio. Probablemente uno habría deseado que estuviese situado en el Poder Judicial, no en el capítulo sobre Contraloría General de la República. Es un acierto porque necesitamos tener un juzgamiento de cuentas independiente e imparcial por parte de un tribunal en que el Ministerio Público, el fiscal del enjuiciamiento sea Contraloría, pero quien, en definitiva, emite sentencias sea un tribunal independiente en lo posible de dos instancias. De suerte que el esquema que existe hoy día, formal de jurisdicción aparente, rediseñado por la ley corta de Contraloría, sea superado de una vez por todas y avancemos a un tribunal, en rigor. Ahora, yo quiero también decir que algunas de las innovaciones introducidas al Estatuto de Contraloría me parecen un retroceso. En particular, lo relativo a la potestad dictaminante y el tratamiento que se le da a la toma de razón como control de legalidad. Lo dejo solo insinuado, quizás en algún programa más adelante podamos abordar estos temas más en profundidad. Patricia. Mire, yo agradezco a los editores del programa que nos hayan invitado hoy día a analizar estas 4 cosas porque todas atienden a cuestiones que le preocupan a los ciudadanos. Y lo dije, lo pienso, una constitución tiene que ser capaz de atender a las cosas que están ocurriendo y le preocupan a los ciudadanos. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo sospecho, y no quiero dármelas de oráculo, pero yo sospecho que cuando hoy día en la noche o al mediodía empiece la franja, lo que vamos a ver es que el día 1 se va a hablar de la Agencia contra la Corrupción, porque tenemos corrupción. Por El contingencia. día 2, la Defensoría de las Víctimas, porque tenemos delincuencia. El día 3, el Tribunal de Cuentas, porque hay corrupción en el Estado. Entonces, ojo. ¿Ah? La Constitución se hace para abordar los problemas de una sociedad, no para ganar un plebiscito.
Entonces, la razón por la cual algunas de estas cosas están en la Constitución, no es la razón por la cual son buenas o malas. Yo quiero pensar y espero que sea porque son buenos que estén en la Constitución, porque es bueno que estén en la Constitución para los próximos 30 años, y no que estén ahí porque es bueno para ganar una votación, para que aparezcan en la franja. Yo creo que hay evidencia, por personas que lo dijeron una y otra vez, que algunas de estas cosas se pusieron en la Constitución para apelar a una sensación, a un sentimiento, más que por razones técnicas, como lo hemos visto hoy día. En ninguno de estos casos es evidente que deba estar en la Constitución. En varios casos es razonable y en algunos es muy peligroso. Así que ahora que empieza la franja y van a escuchar entonces juicios mucho más categóricos que los nuestros, menos matizados, juicios de bien y mal, cielo e infierno, yo invitaría a que, por supuesto, recuerden que todo esto tiene matices, para que no nos dejemos llevar por campañas que van a ser muy, muy polarizadas las dos. Bueno, ese es el objetivo exactamente de este programa, salirnos y abordar esos matices para poder tener una opinión con la mayor información posible, como dices, no todo cielo o infierno. Ahora, a propósito de esto, y como quizá para cerrar, abordar otro tema, muchas de las críticas que ustedes mismos comentaron es de cosas que, más allá de que puedan ser buenas o malas, bien intencionadas, quizás no deberían estar en este texto, pero ¿cuánto de eso se genera por el hecho de que ya no vamos a tener leyes orgánicas, constitucionales como las que teníamos, leyes con quórum mayores, que resguardaban algunas cosas? Porque varios dicen, bueno, dado que ya no está eso, vamos a tener que constitucionalizar cosas que antes estaban en esas materias, Soledad. Ese argumento yo le he dado para otros temas, sobre todo para el tema como la profundidad de algunas materias. Pero yo concuerdo que la creación de ciertos nuevos organismos no necesariamente tenían que estar en la Constitución, porque efectivamente lo que justifica que estén en la Constitución sobre todo es si son órganos independientes, distintos, completamente separados de los otros, o sea, de los principales poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ¿no? O sea, por eso se justifica que el Tribunal Constitucional tiene que estar en la Constitución, porque le hace el peso al Congreso. O el Banco Central, por ejemplo. La Contraloría tiene que estar, el Banco Central tiene que estar. En todo lo que hemos hablado hoy día, es verdad que hay una cosa más o menos transversal de decir, bueno, debía o no debía estar. Y ahí yo creo que se suma la contingencia. Las constituciones son fruto del momento en que nacen, no se escriben en un laboratorio aislado, y creo que en el fondo eso explica, es probablemente la principal razón. Ya las leyes orgánicas desaparecen, pero se reemplazan por las leyes institucionales, más que tienen un quórum mucho menor que el que originalmente tenían en la Constitución vigente, porque fondos son por mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio, pero como institución no desaparecen, solo que el quórum es menor que el que estábamos acostumbrados durante la vigencia de la Constitución del 80. Eso marca toda la diferencia. Al final, antes se toda la sentía que diferencia, estaba muy pero- resguardado, ahora ya no. Claro, pero en el fondo no todos los servicios públicos ni todas las instituciones están creadas por ley orgánica. O sea, Claro. entonces... Sí, por eso no lo sé plantea como un si esa tema sea por la la razón. extensión, no Claro. solo por estos artículos que conversamos hoy día, sino más bien como en el general. En el general, yo creo que sí. O sea, el nivel de detalle de algunos temas creo que está dado por esta idea de que, en el fondo, no hay leyes con un quórum supramayoritario fuerte, salvo el tema electoral. Pero la creación de los organismos no creo que responda solo a esa razón. Francisco y Patricio, para cerrar. Yo tendería a estar de acuerdo con lo que dice Soledad en orden a que las constituciones no surgen del vacío, surgen de ciertas realidades. Y tenemos una realidad en que la famosa agenda de seguridad está en el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas. Ahora, la pregunta que uno debe hacerse responsablemente también es si la Constitución debe ser respuesta a eso. Porque si una Constitución aspira a ser el estatuto fundamental por décadas de un país, me temo que no debería ser respuesta institucional de máxima jerarquía a los problemas que se producen en un tiempo histórico. Lo segundo, la ilusión del constitucionalista de que nos hablaba el filósofo italiano Norberto Bobbio, creer que por estar en la Constitución estos temas se resuelven. Sobre Defensoría, sobre Ministerio Público, la Fiscalía Supraterritorial, creer que por la creación de una fiscalía de esta naturaleza tenemos resueltos problemas de crimen organizado, delitos de alta complejidad, es una falsa ilusión que tiene que ver con esta tensión
que se instala político electoral de obtener el voto favorable en el plebiscito de diciembre. Es decir, buscar temas e instalar temas en la Constitución que sintonicen con la ciudadanía en el momento de hoy, aquí y ahora. Eso es profundamente irresponsable. Lo otro es el tema de las leyes orgánicas constitucionales. Las leyes orgánicas han sido reemplazadas por las leyes institucionales y está bien que le den cierta estabilidad a algunas materias de la Constitución. El problema de las viejas leyes orgánicas constitucionales no estribaba solo en el quórum, estribaba en el hecho de que de las 17 leyes orgánicas previstas en la Constitución de 1980 al 11 de marzo de 1990, la Junta de Gobierno dictó 15 leyes orgánicas constitucionales. Es decir, las leyes orgánicas dictadas por la Junta eran amarres en la transición. Pero hay con posterioridad dictadas leyes orgánicas constitucionales que sí cumplen con los quórums establecidos en la Constitución, sí lograron ciertos consensos básicos en el Congreso Nacional. Y por tanto el problema no está en los quórums supramayoritarios en sí mismos, está en definitiva de dónde arranca la voluntad legislativa. Y por tanto, yo creo que el tema de la desaparición de las leyes orgánicas constitucionales no define que haya mayor o menor densidad normativa en este texto que se va a votar en diciembre. Finalmente, Patricio, para cerrar ya este programa. No, yo creo que tenemos bastante acuerdo en este tema, quizás no en la ejecución concreta, ¿no es cierto?, pero con el espíritu con que abordamos esto. Yo quería aprovechar justamente porque empieza el periodo más álgido, a ver, ¿cómo decirlo? Yo estoy relativamente frustrado de que no se haya producido un gran acuerdo. Así que yo no voy a poder alegrarme mucho, pase lo que pase, porque estoy frustrado, una sensación de fracaso. Pero tampoco creo que debamos descartar que pueda ser provechoso el tiempo que viene. Y en ese sentido, informarnos es una inversión en sí mismo, en aprender cómo funcionan las cosas, y también en desarrollar la capacidad de discutir civilizadamente. Yo quedé muy abrumado esta semana viendo cómo los argentinos discutieron en el último debate y viendo cómo los españoles discutieron la investidura. Ese es el tipo de discusiones que yo no quiero para nuestro país. El debate de Milei con Massa y la discusión entre Pedro Sánchez y Feijóo. Vamos a ver si somos capaces de no caer a esos niveles en los próximos 30 días. Bueno, está la invitación hecha, nosotros vamos a seguir todas las semanas, incluso el día que es feriado vamos a cambiar la fecha para poder seguir abordando en profundidad todos los contenidos que alcancemos de este proyecto constitucional. Muchas gracias, Soledad, Francisco, Patricio. Como siempre, nos vemos la próxima semana. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Todos atentos también a la franja que comienza hoy. Muy buenas tardes, siga con nosotros en emol.com.